Bienvenidos a Una Voz a tu Conciencia, un mensaje para tu vida diaria. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Vivimos hoy llamados en un mundo donde los grandes descubrimientos científicos, la ciencia, la tecnología, los viajes a otros planetas, los grandes conocimientos de la humanidad han alcanzado límites extraordinarios, pero se escucha con frecuencia que muchos intelectuales y sabios de este mundo dicen que la palabra de Dios fue escrita por hombres y diseñada por ellos. Hoy quiero que juntos veamos lo que la palabra de Dios dice al respecto. En 2 de Timoteo, el capítulo 3, versos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Respecto a la expresión toda escritura es inspirada por Él, primero tenemos que reconocer que el trasfondo de estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo. Cuando Pablo escribió estas cartas, porque de sí son cartas, a Timoteo, solo existía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se había recopilado todavía, y solo había docenas de cartas que se guardaban en las iglesias y que obviamente eran leídas en las reuniones. Así pues, entonces la palabra de Dios se refiere al hablar de toda escritura inspirada por Dios al Antiguo Testamento, ya que los judíos solo consideraban como escritura precisamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nace después del 300 después de Cristo, y en ese momento los líderes de la iglesia sintieron la necesidad de reunirse, pues pensaban que estaban viviendo los últimos días y que debían reunir las palabras de Jesús y las cartas de los apóstoles en un solo libro, así como el Antiguo Testamento era ya un libro en esos días, para poderlo repartir así a todas las iglesias. Reunieron entonces las cartas que habían escrito los discípulos y los apóstoles de Jesús, y mediante un estudio profundo y la confirmación del Espíritu Santo, seleccionaron 27 cartas como el canon del Nuevo Testamento. Más tarde la recopilaron junto con el Antiguo Testamento, y así entonces nació la Biblia, este libro maravilloso que tú y yo tenemos hoy a nuestra disposición. Sin duda alguna, así nació el Antiguo y el Nuevo Testamento, y a través de la historia ha sido considerada como la palabra divina inspirada por Dios para revelarse a nosotros, a todos los que después de la cruz hemos vivido hasta el día de hoy. Esto implica, amados, que la palabra de Dios cumple en nuestras vidas funciones específicas. Dice el texto al que hemos hecho referencia que toda la escritura es inspirada por Dios. Y teniendo ante nosotros
el Antiguo y el Nuevo Testamento, hoy como Iglesia del Señor la consideramos toda de inspiración divina. Y el texto dice que las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. Y esto es sumamente importante, porque entonces entendemos que la Escritura tiene como propósito darnos sabiduría. Y el verso 16 dice: toda la Escritura entonces es inspirada por Dios y útil para enseñar. Número 1. Este libro maravilloso entonces ofrece una utilidad, nos ofrece una utilidad a ti y a mí, y es la de enseñarnos, la de instruirnos, la de darnos a conocer los caminos de Dios y su misterio maravilloso revelado a través de toda ella. Pero número 2 dice para redarguir. Redarguir significa rebatir. Ese redarguir nos enseña que la palabra de Dios nos reprende, destruye nuestros propios argumentos, nuestras propias opiniones, no solo acerca de Dios, porque sin las Escrituras sería imposible conocerlo, sino también acerca de nosotros mismos. Lo que implica que la palabra nos enseña a conocer a Dios y a entender lo que tú y yo hoy somos en Cristo. Pero es también para corregir, número 3, lo cual nos muestra, hermanos, que la palabra tiene como fundamento también mostrarnos nuestras imperfecciones y capacitarnos para corregirlas. Podríamos entonces decir que para instruir en justicia, como continuó el texto, lo cual nos enseña el camino de la perfección en Cristo, ya que nuestra justificación, que el camino completo de la salvación en la historia del hombre sobre la tierra, desde la caída de Adán hasta el tiempo final de todas las cosas que es el que estamos viviendo, se encuentra claramente descrito y relatado en este libro maravilloso. Justamente el verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios, tú y yo, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esas obras que Dios preparó de antemano, como dice la misma Escritura, para que nosotros anduviésemos en ellas. Lo que implica que la Escritura no solamente nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, sino que tiene el propósito de que tú y yo seamos hombres y mujeres perfectos, es decir, completos en Dios por medio de Cristo, para que así estemos enteramente preparados para todas las buenas obras que Dios desde antes de la fundación del mundo preparó para que tú y yo anduviésemos en ellas. ¿Cuál es entonces el resumen de esta sencilla charla? ¿Cuál es el propósito en sí de las Escrituras? Para los creyentes que somos tú y yo, la Biblia es un libro entonces inspirado por el Espíritu Santo, que nos trae y nos presenta la palabra de Dios. Y si esto es así, ¿cuál fue el propósito entonces de Dios al entregarnos dicha instrucción? Al permitirnos tener al alcance este manual que algunos predicadores llaman el manual del fabricante, donde tú y yo somos hechos conformes a la imagen de Cristo. Pues lo que podemos deducir entonces es que si creemos, entendemos que la Biblia es accesible
tanto para los más eruditos, intelectuales, como para los que no lo son. Lo que implica entonces que tiene un propósito únicamente divino. Y ese propósito es llevarnos a ti y a mí a que entendamos y conozcamos a Jesús. A Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y al propósito maravilloso que Dios tuvo al enviarlo a la tierra, para que por medio de Él, cuando tú y yo abrimos nuestro corazón, le recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal, podamos tener entendimiento, conocimiento y podamos alcanzar la perfección, que es la meta más importante de este libro maravilloso. Perfección que solo podemos alcanzar en Cristo. El deseo de Dios es que le conozcamos completamente, y para eso diseñó el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que tú y yo, por medio de él, entendamos su propósito eterno para nuestras vidas. Oremos. Amado Dios, queremos darte gracias porque tú nos diste la posibilidad maravillosa de conocerte y entenderte, y de conocernos y entendernos a nosotros mismos. La posibilidad de comprender cuál es tu propósito eterno. Por eso tus hijos amamos la Escritura, amamos el acercarnos a ella, porque entendemos que en ella no solamente tenemos palabras de vida eterna, sino que a través de ella tú nos revelas a tu Hijo precioso y maravilloso. Señor, te doy gracias por mis hermanos que han escuchado esta plática sencilla, y por quienes oro, para que a través de estas exhortaciones que estamos haciendo en una voz a tu conciencia, podamos, amado Rey de Gloria, amar la Escritura, desearla, para poder a través de ella obtener el conocimiento y la sabiduría que nos capacita para ser perfectos en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amados, gracias por su atención y hasta la próxima. Bendecidos con toda bendición. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Facebook en nuestra página Una Voz a tu Conciencia. Bendiciones para todos y hasta la próxima.